Bueno, vamos a hablar de otros temas. Consejo de Regulación de la Comunicación, lo que se llamaba antes Cordicom. Tiene nueva presidenta, es Yanine Cruz, ex asambleísta. Gracias por acompañarnos, Yanine. Primero, felicitaciones. Segundo, reto importante dentro de un Estado que quiere garantizar la libertad de expresión, que ya empezó con un proyecto de cambio de la ley de comunicación. Es decir, hay muchos objetivos importantes. Muy buenos días, Milton, qué gusto saludarlos. Efectivamente, bueno, estamos ahora asumiendo la delegación por parte del presidente de la República para estar al frente de este Consejo de Comunicación. Usted sabe que dentro de mi experiencia como comunicadora hay una sola bandera que tiene que impulsarnos a verificar primero si este Consejo ha respondido a precautelar la libertad de expresión. ¿Para qué ha servido este Consejo de Comunicación? Si realmente se ha promocionado los derechos, porque es una ala importante de este Consejo, y sobre todo, qué beneficios trae pues a esta grata responsabilidad del periodismo. Sí, nosotros ayer nos posesionamos al frente de este Consejo y hemos pedido toda la información de todas las coordinaciones para saber qué ha pasado en estos años, cuánto es el rubro que se ha asignado para esta institución, y pues dentro de el eje del presidente es tener una ley de comunicación que garantice la libertad de expresión. Dentro del planteamiento es la eliminación de este consejo, pero con la posibilidad de dar énfasis en esta promoción de derechos. Yo realmente estoy con toda la apertura para poder mantener sobre todo una mesa de trabajo con ustedes, los actores, con los medios de comunicación. Hay que poner sobre el debate el tema de la autorregulación, sobre el tema del derecho al acceso a la información, y pues de la mano con los protagonistas que somos los periodistas, pues mantener una agenda para poder sugerir, para poder dar las opiniones a este importante proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional. Yanine, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, ¿qué expectativas tiene de estar al frente de delegada del presidente para el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué estaría pendiente en esta tarea, Yanine? Bueno, personalmente tengo que decir, usted sabe que yo fui en su momento procesada por justamente criticar a la autoridad. En aquel entonces todavía se mantenía la Supercom, y parte de la Supercom era este consejo de aquel entonces de regulación. Personalmente, Verónica, yo creo mucho en el trabajo periodístico, en lo importante que es el tema de la autorregulación, evitando la censura, pero para eso también yo creo que hay un planteamiento claro. ¿De qué nos ha servido este Consejo de Comunicación? Ustedes son periodistas y ustedes saben si realmente esto ha ayudado quizás a la profesionalización. Sé que, por ejemplo, hay convenios con universidades como la UNID, donde se ha dado oportunidad para mantener la profesionalización, como por ejemplo maestrías a ciertos colegas. Esto realmente ha sido una extensión para todos, o bajo qué mecanismo se hacía la selección de carpetas para poder ayudar obviamente a nuestra profesión. Y lo más importante es que dentro de este consejo también hay diferentes delegados, como por ejemplo el delegado del Defensor del Pueblo, el delegado del Consejo de Participación Ciudadana, delegado de la Secretaría de Derechos Humanos y delegado del AM. ¿Esto ha servido realmente para tomar decisiones y precautelar el tema de los derechos de nuestros niños? ¿O se necesita, por ejemplo, una transición para que, por ejemplo, esté en la Secretaría de Derechos un monitoreo o un observatorio sobre el tema periodístico o el tema de contenidos, que es parte importante, por ejemplo, para mantener obviamente ese respeto de acuerdos internacionales? Son temas que hay que analizarlos. Por ejemplo, ayer me estaba enterando que el presupuesto aproximadamente de esta institución es de $2.700.000, y casi el 80% se destina en pago a sueldos. Algo que me llamó la atención y me preocupó es que por este edificio se arrienda mensualmente y se paga $20.000, cuando hay realmente espacios públicos que tranquilamente se pudo utilizar para evitar obviamente este gasto en vano. Entonces, ¿Este edificio más o menos de qué tamaño es, Yanine, para más o menos calcular? Tendremos unos 4 pisos, pero de soy sincera, Milton, ¿Está lleno, pero lleno de empleados? 80 personas. 80 personas en 4 pisos. Claro, entonces sí es un Wow, nos poco... pueden prestar una oficinita que andamos necesitando. Claro, yo creo que mire lo que significa esto, realmente sería Claro, $250,000 al año. Entonces, estas cosas su hay que barriende. corregirlas. Exacto, hay que corregirlas y hay que tratar de hacer una radiografía para dar a conocer obviamente a nuestro país qué es lo que ha estado pasando, y pues de la mano con ustedes en su momento será pues
una mesa de trabajo para poder poner en debate el tema de la autorregulación. ¿Y ustedes qué esperan de este consejo? Si se tiene obviamente que dar una alternativa para que esto pase a coordinación, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos. Hay equipos interesantes que habrá que ver en futuro cuál es el planteamiento, pero sobre todo esto también recae sobre lo que la Asamblea Nacional sugiera, claro, y dentro del debate pues ellos puedan establecer realmente la importancia. Inclusive usted recordará que hay un sistema de protección a los periodistas que no se ha hecho efectivo, y también me parece importante que el Consejo de Comunicación cada 3 meses recibe información del Arcotel. Ahí queremos saber realmente cómo se ha manejado el tema de frecuencias para evitar obviamente futuro inconveniente. Ahora, ¿qué hacen? A ver, cuando nace Cordicom, Janine, tenía que establecer unas políticas un poco para llevar adelante, para mejorar la calidad de la comunicación, para definir programas, incluso de apoyo, capacitaciones, etcétera. Un montón de cosas que no tenían nada que ver, para definir políticas, que no tenían nada que ver con el papel que tenía la Supercom. Esa era la policía persecutoria de periodistas y de medios de comunicación. No era el papel de la Cordicom. Ahora el papel de este consejo, ¿cuál es? El tema del Consejo de Comunicación es promocionar derechos, por un lado, y aún es el tema de regular. No hay sanción, pero la palabra regular nos recuerda justamente a esa etapa complicada en la censura y en un manejo autoritario desde cierta autoridad para poder controlar o sugerir contenido. Sin embargo, me parece que es importante dar a conocer de que hay un departamento donde se monitorea, por ejemplo, solamente los programas de Pichincha, ¿sí? Porque no tiene la extensión para poder monitorear otros medios. Pero aquí también entra el debate que cómo están funcionando los medios públicos. Por ejemplo, una radio de un municipio de tal cantón, si realmente está cumpliendo a cabalidad, si los contenidos están generando realmente ese contacto con la ciudadanía o están sirviendo para un espacio político para la autoridad. Entonces, todos estos temas también tienen que llevarnos a articular una agenda para poder buscar la responsabilidad de lo que es una agenda de medios públicos que respeten al ciudadano, que la agenda vaya acompañando los intereses de los ciudadanos. Así que hay interesantes temas en esto que, bueno, usted sabe que dentro de mi profesión es importante el poder articular, por un lado, la comunicación, el acceso a la información versus el derecho y la libertad de expresión. Muy importante, Janine. Ahora hablemos de autorregulación, y desde hace algunos años, antes incluso de la creación de la ley de comunicación tan cuestionada, se hablaba que los medios deberían autorregularse, se hablaba de tener ombudsman, defensores de las audiencias, pero claro, los medios pequeños no tendrían esa posibilidad. ¿Cómo debería ser una adecuada autorregulación que obviamente no debe estar impuesta de ninguna manera desde el Estado, sino que debe ser de cada medio? Pero ¿cómo promover eso? Bueno, por supuesto, facilitando el tema de la profesionalización primero. Y yo considero que es importante hablar de la responsabilidad ulterior de cada comunicador social, de cada periodista, pero también de la mano el tema de los claros acuerdos internacionales que se tienen que respetar. El Estado tiene que obviamente garantizar ese puente de respeto a estos derechos. Y frente a esto, pues nosotros no podemos excusarnos, Verónica, manteniendo un sistema, entre comillas, de regulación o de monitoreo, el poder quizás imponer, porque antes, ¿para qué era utilizado esto? No era para sugerirte quizás contenidos educativos, sino para imponer cadenas nacionales. Mientras tanto, criticabas a un periodista porque era fuerte con la autoridad, pero dejabas, por ejemplo, el espacio para que una ex autoridad en un medio siga cuestionando y de manera a veces en contra de los derechos. Entonces, yo creo que primero hay que hablar sobre la responsabilidad de uno como periodista, pero también de la responsabilidad que tiene que mantener el medio de comunicación. Claro, estamos hablando con Janine Cruz, flamante presidenta del Consejo de Regulación de la Comunicación. El tema de la autorregulación. Usted, Janine, estuvo del lado de la política, de recibir la cobertura mediática durante mucho tiempo, tanto como concejal de Loja, como asambleísta en el legislativo. Seguramente más de una vez usted se murió de iras con los medios por algún enfoque, por alguna pregunta, por alguna noticia, seguramente, pero me imagino que sabía que este es el ejercicio de la libre expresión. Obviamente, eso nos obliga, cuando la nueva ley de comunicación, cuando una nueva propuesta habla de la autorregulación, nos obliga a ser más cuidadosos,
a ser mucho más responsables. Es más difícil a veces dejarte libre que tenerte dentro de cuatro paredes, dentro de una cerca de alambres de púas para que no pueda salir. Creo que la responsabilidad que tenemos los medios ahora con este nuevo proyecto es mucho más grande. Claro que sí. Yo creo que el escrutinio público va de la mano justamente con nuestro quehacer público definitivamente. Quienes tomamos la decisión, y lo hablo como cuando fui concejal o ex asambleísta, asumimos que vamos a estar siempre en el ojo del huracán público. Claro. Y tenemos los políticos que ser tolerantes. Gracias a la prensa y a la crítica y al trabajo periodístico es que se conoció un sinnúmero de temas de corrupción, ¿sí? Y hemos sido cuestionados los actores públicos. Y frente a esto, pues quien tiene la piel delgada, Milton, no tiene que someterse a ser autoridad, porque si no va a soportar, obviamente, el tema de la crítica periodística, no sirve para estar al frente de una representación popular. Usted sabe que un político, cuando lanza el proyecto de la ley Mordaza, lo hace con la finalidad de evitar, obviamente, esta crítica o de buscar una censura, porque no le gustaba la autoridad que en este caso la cuestione. Hay mecanismos para, por ejemplo, también poner en debate qué pasa cuando exista un comercial quizás racista o que vulnere el derecho. Hay mecanismos donde se puede presentar, por ejemplo, alertas o hacer un llamado. Tranquilamente lo puede hacer, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos. Pero hablar de un consejo de regulación, que en su pasado lo hubo, no tiene sentido. Por eso es que es importante este paso que da el presidente de la República para quitar quizás ese tono que nos molesta de lo que es regulación y dar paso a una promoción efectiva de derechos, ¿sí? Ese ha sido nuestro camino y nosotros frente a esto vamos a seguir del lado, obviamente, de la libertad de expresión, porque esto es pasajero. Pero ¿no le preocupa, Janine, no le preocupa este tema de mayor libertades, mayores problemas, mayores confusiones, despenalizar la calumnia, por ejemplo? Mire, yo creo que... Me estoy poniendo de abogado del diablo, porque yo sé como comunicador perfectamente lo que tengo que hacer. En el campo político, nosotros políticamente sabremos, y le hablo con política, defendernos. Pero si un ciudadano se siente vulnerado, puede hacer uso, obviamente, de ese derecho. No necesariamente multando a un medio de comunicación. Y aquí es la responsabilidad ulterior. Una vez más, yo creo que aquí entra esa conciencia y esa responsabilidad ética y los valores deontológicos de cada uno como profesional. No es fácil el tema periodístico, ¿no? Alguien me decía porque hay de todo, porque hay medios y periodistas. Exacto, y hay que entrar también en otro escenario que es mucho más complicado, Milton, y esto yo sí creo que se tiene que mantener obviamente de la mano y de la decisión de ustedes como principales protagonistas de esto. ¿Cuáles? Hemos visto el tema de las redes sociales, ¿sí? Okay, ajá. Frente al tema de las redes sociales, alguien pide, por ejemplo, que sean reguladas, que yo no estoy de acuerdo, pero por otro lado el versus de poner tu cédula, tu identidad, para que puedan saber quién es el que pueda comentar estos criterios. Pero versus a eso yo quiero decirle algo. O sea, podríamos hacer una ley anti-trolls. Imagínese, o si no puede haber el tema del derecho también vulnerado, puede ser el derecho del anonimato, que es justo un derecho del ciudadano que tiene de hacer una denuncia sin dar su nombre y sin dar su firma. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto realmente es importante porque en las redes sociales, sí es verdad, hay noticias falsas, pero también hay información seria periodística, opiniones serias, pero también las fake news. Ahora yo no sé si dentro de las plataformas la responsabilidad de los dueños de estas aplicaciones tienen que, por ejemplo, echar abajo las cuentas donde ya son constantemente quizás violatorias de derechos humanos o sirvan para un acoso. Son temas tan álgidos y sensibles que tenemos que ponerlos justamente en la mesa para poder tomar una decisión. Yo, como le decía, estoy de paso. Espero dejar un importante precedente en este Consejo y lo importante es que la Asamblea Nacional vaya de acuerdo a esta realidad del periodista, pero también versus lo que la ciudadanía necesita saber y tener un acceso a la información. 8 de la mañana, estamos hablando con Janine Cruz, flamante presidenta del Consejo de Regulación de la Comunicación. Janine, usted decía que quiere dejar un precedente importante en su paso por este Consejo. ¿Cuáles son las acciones concretas más importantes que va a impulsar? Lo primero que es hacer una radiografía de toda la institución para saber cómo se estado manejando los productos que realmente han servido para el tema de promoción de derechos, en este caso tanto humanos como el de derecho a la comunicación, pero sobre todo me preocupa que no ha existido una participación real de los diferentes delegados como la Defensoría del Pueblo, el tema del Consejo de Participación. Hay que tener una mesa
con los diferentes delegados para tomar decisiones en este camino, ¿no? Para que poder aportar también a este proyecto por parte del Ejecutivo que ha planteado en la Asamblea Nacional. Y una vez después de eso, nosotros tendremos una mesa de trabajo con los periodistas, sobre todo, para conocer qué es lo que ellos piensan sobre el tema de la autorregulación, que nos cuenten su experiencia y ser un aporte para poder construir esta normativa que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional. Aquí me escribe una persona en Twitter, Cecilia Gijón. ¿Qué pasa con los programas basura de farándula en donde se vulnera derechos? Bueno, Por todo supuesto. eso, yo le puedo contestar. Perdón. Todo eso es parte de la autorregulación y de la responsabilidad que tenga cada medio. Es decir, ahí se eleva la vara de la responsabilidad de nosotros los comunicadores. Así es. Yo también estoy de acuerdo con este tema. Creo que quienes entendemos la comunicación y sabemos lo que implica esta responsabilidad en el tomar un micrófono o salir en pantalla, sabemos que es el ciudadano el que merece ser informado y hay mecanismos y claramente derechos que tienen que ser totalmente respetados. Así que ese es el debate, Milton, y me parece que es un espacio importante para poder escuchar, sobre todo a quienes han actuado siempre a favor de la libertad de expresión versus lo que nos ha tocado pasar durante tantos años. Yo creo que este capítulo hay que dejarlo totalmente ya aislado de la realidad y convocar justamente a una ley que pueda precautelar la libertad de expresión, pero también el trabajo periodístico. Yo soy de los que piensan que cuando menos límites nos ponen, más difícil se hace nuestro trabajo, porque tenemos que ser lo suficientemente responsables, acuciosos, para saber hasta dónde podemos llegar. Porque lo otro es que nos den haciendo, que nos den poniendo el límite, y eso sí era limitar la libertad de expresión. Janine, hablemos del otro lado. El presidente Lasso ayer hizo viral un video que él venía diciendo en campaña, ¿no? Que él no va a usar cadenas nacionales, que él va a comunicarse por redes sociales. Una forma nueva de comunicarse del presidente de la República, porque también el Estado tiene que garantizarnos el acceso a la información de lo que está haciendo el gobierno. Y ahora el presidente ha escogido los TikTok Live, los Facebook Lives, los Instagrams Live. Ha dicho que no nos va a interrumpir en la programación de la televisión y de las radios. Me parece que es saludable la decisión por parte del Ejecutivo. Creo que después de tantos años al frente de cadenas, es justo dar también un respiro a los ciudadanos. Hay cosas importantes que tomará el Ejecutivo en su momento de llamar a una rueda de prensa y los periodistas hacer su trabajo que lo saben hacer. Por otro lado, las redes sociales también nos permiten estar en contacto y sobre todo reconocer cuál es el trabajo que está haciendo cada autoridad. Así que yo en este caso no le tengo, por ejemplo, miedo a estos retos comunicacionales, y qué bueno que el Ejecutivo también esté en esta sintonía para poder llegar a cada uno de los ciudadanos. Usted sabe que ahora las tecnologías va de la mano con este sentimiento hasta juvenil. Es importante que los jóvenes conozcan también cuáles son las decisiones de las autoridades. Claro, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Una última pregunta, Vero. Bueno, Janine, ya está en Quito, usted ya vio el edificio. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Va a ir a la asamblea? ¿Usted va a ser delegada también para hablar con los asambleístas? Usted que conoce cómo se manejan ahí adentro, para viabilizar el tema de la nueva ley de comunicación. ¿Va a hablar con medios de comunicación? Claro que sí. ¿Qué planifica? Primero lo que tenemos, Milton, que hacer es empaparnos, de conocer todos los informes de cómo se ha llevado este Consejo de Comunicación, cuáles son las debilidades y las fortalezas para poder presentar un informe directamente al Ejecutivo. En próximas horas también tendremos un contacto con el Eduardo Bonilla, con el secretario de Comunicación, y por supuesto el Ejecutivo tendrá la posibilidad de tener acercamientos también a la Asamblea para defender cuáles es, en este caso, la libertad de expresión, y nosotros como funcionarios acudiremos a la Comisión, me imagino que es de Derechos Colectivos, donde se da a cabo el debate de esta importante ley. Creo que inicia una importante jornada y, por supuesto, nosotros estaremos convocando siempre a reuniones de trabajo para conocer de primera mano los retos y los desafíos de la comunicación en este mundo tan diverso ahora con las tecnologías. Janine, muchas gracias por habernos atendido al día siguiente de su designación. Mucha suerte en este trabajo, es muy importante. Y claro, yo creo que esa experiencia que usted ha tenido de los dos lados hace que comprenda mejor las cosas de los dos lados también. Terminamos, Janine, gracias, y vamos a hacer una pausa, pero con la repetición de esta noticia importantísima
El presidente Lazo anuncia el acuerdo con CanSino, farmacéutica china, para la compra de 6 millones de vacunas anti-COVID. Son 6 millones de vacunados con esta vacuna porque solo se requiere una dosis. Gran noticia.